Con el lanzamiento de los iPhone 13, mucha gente puede que esté en dudas y no sabe si elegir el iPhone 12 o el iPhone 13, ¿vale? En este vídeo vamos a compararlos un poquito y os voy a dar mi opinión totalmente sincera. Antes de nada, tengo que deciros que si queréis comprar los iPhone, te voy a dejar los enlaces en la descripción. Así que, antes de nada, debes saber que los dos dispositivos para mí son los más equilibrados de este año. Creo que también van a ser los más vendidos y hay prácticamente solo 100 euros de diferencia, unos 3.000 pesos mexicanos, y Apple lo ha puesto incluso más difícil. ¿Por qué? Porque los iPhone 13 vienen y parten de 128 GB frente a los 64 GB de los que parten los iPhone 12, así que los precios estarían incluso más ajustados si tenemos en cuenta el almacenamiento. Así que esto es algo que muchos debéis tener en cuenta. Yo con 64 GB sí puedo vivir instalando aplicaciones, aunque sí que es verdad que también debemos tener algún tipo de preocupación en algún momento. Con 128 GB ya os digo yo que después de 2 años ni os vais a dar cuenta del espacio que tenéis ocupando y ni siquiera os plantearéis liberar espacio. También es cierto que estos dos dispositivos vienen en diferentes colores. En este caso yo tengo el negro, tengo el rosa, que es el nuevo color de los iPhone 13, pero vienen en una gama bastante amplia de colores, ¿vale? El módulo de la cámara es también un poco diferente, ya que en cuanto a cámaras hablaremos más adelante, hay algunas diferencias, y también hay diferencias en cuanto a dimensiones. En grosor es un poquito más grueso, 2 milímetros, que apenas lo notaremos, como estáis viendo, y en cuanto a peso sí que son los iPhone 13 10 gramos superiores. En el día a día ya os digo que es algo que tampoco es relevante y que prácticamente no debéis tener en cuenta. Algo que sí lo considero un poquito más importante sería el notch. ¿Por qué? Porque sí que es un 20% más reducido y por tanto a la hora de ver contenido multimedia o simplemente navegar por algunas aplicaciones, este notch es un poquito más pequeño. ¿La diferencia es grande? Pues no, pero aún así es una pequeña mejora que añaden los iPhone 13. Y ya que estamos hablando de notch, estamos hablando de pantalla, en cuanto a tecnología de pantalla no hay prácticamente diferencia, son las mismas pantallas con colores bastante puros, con una definición muy buena, al fin y al cabo un contraste correcto. Eso sí, el brillo de los iPhone 13 es superior de 800 nits frente a los 625 nits cuando estamos navegando de manera estándar por nuestra pantalla, ¿vale? Si emitimos contenido en HDR, sí que ambos tendrán un brillo de 1200 nits, pero a la hora de navegar en el día a día, pues tendremos un poquito más de brillo en los iPhone 13. En condiciones de mucha luz, sobre todo en el exterior, sí que lo vamos a tener en cuenta, sí se va a notar, pero ya os digo que en condiciones normales, que es la mayoría del día, pues tampoco es que se note muchísimo. Y donde sí se nota, y va a ser una de las claves para elegir uno u otro, será la batería. Tiene una batería muchísimo mejor la del iPhone 13, estamos hablando de 2,5 horas reales de media diarias más, ¿vale? Si en muchas pruebas el iPhone 12 tiene 9 horas de pantalla, este iPhone 13 podría estar rondando las 11 horas y yo realmente constato esto si extrapolo los datos que he estado utilizando estos días. Podríamos estar hablando de unas 11 horas de pantalla frente a las 9 horas de pantalla de los iPhone 12. Al final, esto repercute en el día a día, depende un poquito de las aplicaciones que utilices, pero de media estas serían las horas. A la hora de cargar, los dos en 30 minutos cargarán un 50% de la batería, así que cargan al mismo voltaje y por tanto vamos a requerir el mismo tiempo para que se carguen al menos al 50% y lógicamente al ser la batería más grande tardará un poquito más en los iPhone 13. Y todo esto es gracias al chip A15. En cuanto a rendimiento, que a lo mejor a algunos os preocupa, os tengo que decir que son los mismos núcleos, la GPU es prácticamente la misma y por tanto donde hay mejoras en este chip no es abriendo aplicaciones del día a día, que como estáis viendo prácticamente la abren a la misma velocidad. Ambos son dispositivos que son muy potentes y no vamos a tener ningún problema en cuanto a rendimiento, en cuanto a jugar algún juego que estemos por aquí, sino que donde vamos a notar la diferencia va a ser en la optimización, en este caso de la batería, y también el rendimiento de la cámara, que probablemente este A15 esté optimizado para que grabe el nuevo modo cinematográfico de los iPhone 13, que es exclusivo de los iPhone 13 y 13 Pro. Por tanto, este rendimiento extra, podríamos decir, está enfocado al iPhone 13 y a las cámaras.
Y hablando de cámaras, no tenemos muchas diferencias, aunque las que tenemos puede que le des mucha importancia. Por ejemplo, sí que es cierto que tenemos un HDR mejor. Si hablamos del gran angular, no tendríamos ningún cambio prácticamente, la misma apertura, tenemos los mismos megapíxeles, y también si hablamos del ultra gran angular, tendríamos lo mismo, la misma apertura, prácticamente el mismo sensor. Eso sí, tenemos un HDR mejor, como os estaba diciendo. En cuanto a la cámara frontal, prácticamente estamos hablando de lo mismo, igual cambia el HDR y por eso igual notaremos algunas pequeñas diferencias en cuanto a este aspecto. Lo que sí cambia, y aquí es lo único diferencial prácticamente, sería el modo cine o modo cinematográfico, que en este caso vamos a poder grabar objetos en primer plano y también en segundo plano, incluso editándolos y pudiendo elegir qué es lo que estamos grabando en todo momento en los iPhone 13, cuando en los iPhone 12 esto no vamos a poder hacerlo. Es como si tuviésemos, ya os digo, un modo retrato, pero en vídeo. Así podemos sacarle partido, ya sea grabando algunas escenas o al fin y al cabo realizando un vídeo diferente para redes sociales. Y una pequeña diferencia es también la estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, que los tenemos en los iPhone 13, así que, bueno, pues a la hora de sacar fotos probablemente notemos más estable el iPhone 13 que el iPhone 12, es una pequeña diferencia. Y por último también tenemos los estilos fotográficos, que simplemente es un parámetro que podemos utilizar antes de sacar las fotos para así establecer como una especie de identidad propia si queremos darle un poquito más de contraste, un poquito más de frío a las fotos, un poquito más de calor. Pues esto lo podremos hacer con estos estilos que son exclusivos de los iPhone 13 también. Ambos dispositivos tienen 5G, ambos tienen Wi-Fi 6, ambos tienen la última conexión Bluetooth, así que por esto tampoco nos tenemos que preocupar, prácticamente son idénticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión, Manu? ¿Cuál elijo después de conocer un poquito las especificaciones? Pues ahí te va a dar mi opinión, y es que si vienes de un dispositivo antiguo, yo creo que no vale la pena irse a por un iPhone 12 teniendo el iPhone 13 tantas mejoras, sobre todo centradas en la batería. La batería es un aspecto que a largo plazo vas a realmente valorar, por tanto creo que es una buena inversión, al menos estos 100, estos 50 euros de diferencia, y aún por encima tendrás más almacenamiento. Además de esto tendrás un año más de actualizaciones, por tanto creo que es una muy buena inversión simplemente poner $50, 50 euros más y comprarte la última versión del iPhone 13, a no ser que encuentres una muy buena oferta de los iPhone 12 y por tanto no te puedas resistir y estos cambios no los valores mucho. También sería recomendable el iPhone 13 para aquellas personas que sí valoren este modo cinematográfico, que lo quieran usar para algo en particular o simplemente que el diseño del notch le guste más o por razones estéticas. Así que chicos, dejadme también vuestra opinión en los comentarios, que en realidad lo valoro mucho y la gente que entre este vídeo también lo va a valorar. ¿Vosotros cuál habéis comprado? ¿El iPhone 12? ¿El iPhone 13? ¿Ninguno? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues eso es lo que me interesa a mí y a los demás leer. Puntúa el vídeo también si te ha servido, si realmente has sacado algo de este vídeo, y al fin y al cabo eso es lo que intento. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!